digamos, y consecuencias también. Pero, como ya les dije, si nosotros miramos el tema... una cuestión. Las fechas, una de las cosas que menos tenidas para que se es importante desde la fecha. El último gobierno militar fue el 24 de marzo del 76. Es una fecha porque la caída de Ilia se produjo en julio de 1966. O sea, las 10 fechas, hay ciertas fechas que digamos que no son fundamentales. Primero, ¿por qué las fechas en historia económica? Porque historia es simplemente la idea del proceso, la evolución del hombre en el tiempo. Y la única manera que nosotros tenemos para determinar el tiempo, cómo cambia el tiempo, son los años, las fechas. O sea, no es lo mismo una persona de 3, sino no es lo mismo una persona de 30 años que uno de 60. Son dos realidades diferentes. Entonces, las fechas, los años, nos están dando la idea de cómo es el contexto en el cual se desarrolla. No es lo mismo decir 1760, antes de la Revolución Industrial, cuando la mayoría de la gente estaba dedicada a la agricultura, que hablar de 1960, que tratamos de una sociedad urbana, desarrollada, tecnificada, etc. Entonces, hay algunas fechas, no todas las fechas, pero hay algunas fechas que sí tienen hay algunas fechas que sí tienen importancia. Entonces, en el transcurso del programa, les vamos a dar la idea, porque estas fechas son como hitos, son como elementos que le permiten a ustedes ubicarse en el tiempo. Bueno, una de las fechas de hito es el siglo XVIII y concretamente 1760, que es la Revolución Industrial. Nosotros vamos a hablar del contexto económico, pero antes de la Revolución Industrial vamos a hablar un poquito. Ustedes tienen un punto que se dice los orígenes del capitalismo, etc. Y vuelvo un poquito al esquemita que habíamos hablado, que yo le había mostrado en el cine, que teníamos en la Edad Media. Se encuentra la Edad Moderna. Y acá tenemos 1760, que vamos a empezar a hablar nosotros del tiempo, que es la edad contemporánea. Bueno, y acá tenemos, en el aspecto económico, tenemos el capitalismo comercial. Y acá tenemos, sí, los comienzos de la Revolución Industrial. Por supuesto, acá comienza, la Revolución Industrial no terminó. Hay problema con el mouse.
1400 más o menos, la economía, lo que se caracterizó el periodo de la Edad Media, es justamente un periodo de una economía esencialmente de subsistencia. ¿Qué se caracteriza el periodo de la Edad Media? Una economía de subsistencia, o sea, la economía, los productores trabajaban justamente para satisfacer sus propias necesidades, por una economía de servidumbre personal, en el cual una serie de trabajadores, existía una sociedad estamental, en el cual existía un grupo dirigente que controlaba una amplia masa de trabajadores, que eran vasallos, que estaban sometidos, pero no como nosotros los ciudadanos formando parte del gobierno, sino tenían un servicio personal, tenían puramente una relación de servicio personal al señor feudal. Esta economía de la Edad Media es una economía de subsistencia cerrada con poco desarrollo del comercio. El elemento fundamental de la actividad económica es producir para abastecer las necesidades de una determinada comunidad. Con lo cual, en estas existían economías cerradas de autoabastecimiento y muy escaso intercambio. No existía mucha especialización económica, porque cada región producía todo lo que necesitaba. O sea, un grupo se dedicaba a la agricultura, pero también el agricultor producía sus propias vestimentas y sus propias herramientas, etc. Son economías esencialmente diversificadas, pero internamente con un escaso intercambio comercial. Dentro de este contexto de economía esencialmente autosuficiente, cerrada y en base a una economía servil, va a surgir otro modelo económico, que es el modelo capitalista económico, que va a producirse a fines de la Edad Media por una crisis del sistema feudal. Los señores feudales sufren una importante pérdida porque hubo una gran peste que produjo una gran mortandad, y entonces hubo caída de los rendimientos agrícolas, y los señores feudales también comenzaron a perder rentas y perder poder económico, con lo cual dieron mayor libertad a sus siervos para una actividad económica propia. A fines de la Edad Media también se produce una reactivación del comercio, de las vinculaciones comerciales, y junto con la reactivación de la vinculación comercial se consolida una entidad que existe ligada al comercio y la artesanía, que son las ciudades. También hay un resurgimiento de las ciudades. Entonces, dentro de este modelo de economía autosuficiente y de servidumbre, va surgiendo otro modelo económico, que es el modelo capitalista. ¿Cuál es la característica del modelo capitalista? No hace falta que yo les diga, pero conviene recordarlo. El modelo capitalista es una economía esencialmente de mercado, en contrario a lo que sería una economía autosuficiente. ¿Qué significa una economía de mercado? Es una economía orientada hacia la producción y para el intercambio. El mercado, no voy a hablar de definición de mercado, ustedes lo vieron ya seguramente en el inicio de la carrera, pero el modelo económico ya entonces no es autoabastecerse, sino producir para una demanda generalmente desconocida, que justamente el mercado puede ser un lugar físico, como puede ser un lugar general de conjunto de transacciones de compradores y vendedores. Justamente, mientras que en una economía autosuficiente lo que regula son las necesidades básicas de una población, en la economía capitalista lo que regula el movimiento económico es el mercado, o sea, la demanda, esa demanda. Otra de las características con el crecimiento del intercambio es la aparición de un elemento fundamental en la economía capitalista, que es el surgimiento de la moneda. La moneda como un medio de intercambio. La moneda, y junto con la moneda, obviamente todos los instrumentos de crédito que ustedes comienzan
dicen que tienen su origen justamente a fines de la Edad Media. Entonces hay dos elementos básicos que eso es lo que distingue la edad moderna, la economía capitalista de la autosuficiente, que es justamente una reactivación del comercio, la difusión del uso de la moneda, de distintos tipos de moneda, justamente porque la moneda y los instrumentos de crédito favorecen el intercambio. Otra característica que a diferencia de los otros modelos económicos, en el capitalismo lo que importa, con distintas características, es la propiedad privada. Aunque hay limitaciones, hay modelos diferentes, pero el uso privado, digamos la posesión de los bienes, la propiedad privada es un elemento básico de la economía capitalista. Acá yo le puse la afán de ganancia, lo que nosotros llamamos, lo que se busca en la economía de intercambio no es la satisfacción de necesidades, sino la maximización de las ganancias, de los ingresos, que es justamente lo que determina la economía. Entonces, la economía capitalista es una economía para el mercado, de intercambio, con uso de moneda y propiedad privada de los medios, de los factores. Y otra característica sería, aunque no es exacto, pero el modelo económico capitalista no se da en la realidad puramente, pero es que los agentes económicos deben tener relativa libertad en tomar las decisiones que consideren más convenientes para maximizar los beneficios. En una economía de intercambio, a diferencia de lo que pasa con la economía de la edad de autosuficiencia, en la economía de autosuficiencia es muy diversificada porque produce todo. Ya digo, desde el cultivo, hay telares hay hasta talleres para tener las herramientas, los instrumentos. En la economía autosuficiente se produce todo o lo que se necesita. Mientras que en una economía de intercambio lo que sucede es una especialización. Cada agente económico se especializa en una actividad justamente para satisfacer una demanda que generalmente es desconocida. Uno de los rasgos fundamentales justamente de una economía capitalista, del paso de una economía de autosuficiencia a una capitalista, es la especialización económica. Antes el agricultor también podía ser artesano, también tenía el mundo cumplía. Ahora ya no solamente el artesano se dedica solamente a el artesano, el agricultor, pero super comerciante, el banquero, el intermediario. Ese es el paso fundamental que se da entre una economía autosuficiente feudal a una economía capitalista de intercambio. ¿La autosuficiente es algo que se basaba por sí mismo de la producción nomás? De la producción. Obviamente estoy hablando de un modelo muy simple. En general existía el mercado, intercambio, pero en general la mayor parte de la producción, es lo que ustedes pueden ver en las películas, que suelen ver las personas, mientras que el hombre está cultivando la tierra, las mujeres están cortando la leña, haciendo el horno, tejiendo la ropa. Es cuando hay un aislamiento, entonces hay que autoabastecerse con lo que se tiene. Entonces, en nuestra economía autosuficiente es la que hace hay poco intercambio. Ese es solo para su consumo y a su vez la servidumbre, en este caso. Claro, en este caso sería, para hacerlo más complejo el modelo, sería un señor feudal que tiene un grupo de siervos que trabajan para él, producen, en general los siervos producen para su consumo propio, pero obviamente crean un excedente que es lo que aprovecha el señor feudal para sus gastos de hacer el castillo, el boato, mantener una corte o gente allegada, etc. O sea, el excedente está dado por la producción de los siervos. Y por eso la riqueza, en muchos casos de la economía autosuficiente, está dado por dos factores. Que la tierra, tener mucha tierra, que es lo que da producción, y tener mucha mano de obra, tener gente trabajando para uno,
cierto, ese era un factor de riqueza. Y en la edad moderna, un factor de riqueza que comienza a tener peso es la riqueza monetaria, es decir, el hecho de tener oro, plata y tener posibilidad de hacer inversiones, obviamente también la tierra y la mano de obra, pero la posesión de bienes muebles y de riqueza monetaria comienza a tener un factor fundamental en la economía capitalista. Ahora obviamente ya después vamos a... Bueno, entonces, ojo que todavía no entramos en este punto, estamos en esta transición. Ahora vamos a hablar entonces de este punto. ¿Por qué se produce esta transición de esta economía cerrada a esta economía del capitalismo? Bueno, ahí justamente lo que les había dicho. Durante los siglos XI y XII, es decir, durante los años 1000, 1100, 1200, siglo XIII, hay una reactivación de la actividad comercial en el Mediterráneo y en el noroeste de Europa. Pero aquí un mapa bastante feo, pero este mapa no es muy lindo pero bueno, hay una reactivación del comercio en la zona del Mediterráneo y en la zona del noroeste de Europa. El Mediterráneo acá, ciudades como Italia, por ejemplo, comienzan a comerciar acá en la zona del lo que se llama Medio Oriente, el Levante en esa época, y para traer esta zona estaba dominada por los turcos, y los turcos, los comerciantes italianos traían a través del imperio turco, distintos caminos de caravana, traían lo que se llaman las especias, lo que a nosotros nos parece, por ejemplo, la canela o lo que sería la pimienta, que era una cosa para nosotros lo más común del mundo. En esa época era una rareza. Entonces traían esos productos como una cosa muy cara y rara, y lo traían y lo vendían en Europa. Entonces hay un comercio, un intercambio. Y en el noroeste comienzan los distintos proyectos de navegación, una expansión, en búsqueda justamente de mercados y de encontrar un camino más directo hacia el mundo de las especias que estaban acá en el extremo oriente. Acá había, Italia comerciaba, pero acá estaba el imperio otomano, turco, como intermediario. Entonces, acá Portugal y otros países comienzan a buscar algún camino para encontrar esta comercial de especias y también oro y plata, que era una... Bueno, entonces hay una reactivación del comercio, que es lo que nos interesa. Después, hay como una crisis del sistema feudal por los señores feudales con la crisis, con la peste negra, pierden mucha mano de obra, hay una caída de los rendimientos, y entonces los señores feudales comienzan a empobrecerse o a perder poderío, digamos. Y entonces, con la reactivación del comercio y la crisis del sistema feudal, se consolida lo que sería el capitalismo comercial. Y ahí tenemos, en este capitalismo comercial, esta economía de búsqueda del mercado, de búsqueda de riqueza, ganancia, la principal fuente de riqueza es justamente el comercio. Y ahí surge una nueva clase social, justamente, que son los comerciantes, los burgueses, que son los que compiten desde el punto de vista económico y político con los señores feudales. Los señores feudales tienen su riqueza, o basan su riqueza, en la tierra y en la mano de obra. Los burgueses basan su riqueza en la acumulación de capital, de monedas, de dinero, y en el comercio. Bueno, ¿qué factores desarrollaron este capitalismo comercial? Tres elementos vamos a hablar de terminar la bolilla y empezamos la próxima clase, que será la próxima clase. Tres elementos favorecieron, crearon, digamos, este capitalismo comercial. Los descubrimientos geográficos, el surgimiento de la monarquía absolutista y
y la transformación social y cultural, una transformación de mentalidad, que se manifestó en estos movimientos conocidos como el Renacimiento y Reforma Protestante, pero es un movimiento mucho más vasto. Acá podemos encontrar también el nacimiento de la ciencia moderna, el método científico en el mercado, con Galileo y otros científicos. Bueno, el descubrimiento geográfico, para no... Este es más bien. Descubrimiento, obviamente, desde la perspectiva de los europeos. Los europeos son los que descubren, es el elemento activo que descubren otras regiones. Estos ya existían, ¿no? Al indio en América existían altas culturas indígenas, comunidades de África también, había grupos tribales muy organizados, pero quienes descubren todo eso son los europeos. Los portugueses, que hacen durante todo el siglo de 1400, siglo XV, buscan acá en África, van costeando la costa de África hasta llegar al extremo oriente y descubren y explotan la zona de donde se produce la canela, ¿cómo se llama? La pimienta y las grandes riquezas de las especias son controladas por los portugueses. Los españoles siguen un esquema diferente, ellos decían la tierra es redonda, entonces si vamos hacia el oeste vamos a encontrar lo mismo que los portugueses, la tierra de la pecería, pero no conocían, se toparon con América, con el americano que era de Europa. Los españoles se instalaron acá en la zona de la Antilla y a partir de acá conquistaron todo un imperio, derrotaron a los aztecas, derrotaron a los incas, etcétera, y otras altas culturas indígenas, y descubrieron, a diferencia de los portugueses, descubrieron algo muy valioso que son las minas de plata y oro, el elemento fundamental de riqueza en esa época. Entonces, los portugueses van a formar un imperio acá en África y en el Oriente, y los españoles acá en América. ¿Qué consecuencias trae para los españoles, para los europeos? Esto fue algo así como descubrir el mundo, un nuevo mundo. Pero ¿qué consecuencias económicas trae? Bueno, como ya le dije, forman. ¿Qué consecuencias trae para ello? Primero, el mundo económico se expande. Surgen nuevas culturas, nuevas riquezas para explotar, porque esa era la idea de explotar riquezas, y nuevos mercados que aparecen. A la economía europea se sumaron productos que eran conocidos, como el algodón, el azúcar, el café, eran conocidos, pero eran productos raros. Ahora se convierten, a partir sobre todo de la producción de América, en productos comunes. En el caso del algodón, algo de la vida cotidiana, se reemplazan los tejidos de lana, de animal, de oveja, que eran pesados, por tejidos de algodón mucho más livianos y más fácil de aparecen otros productos como el tabaco, por lo cual se incrementa el intercambio. Se amplían los mercados, o sea, estas colonias envían productos, pero a su vez también consumen productos europeos. Entonces también hay un intercambio internacional muy grande. Otra vez importante es la afluencia, el flujo extraordinario de oro y plata, extraordinario en una economía que estaba en pleno crecimiento del intercambio. Para Europa fue realmente podríamos decir una avalancha de oro y de plata, surgida de la explotación de las minas de América. Con la abundancia de oro y plata, lo que va a haber también es mucha circulación monetaria, con lo cual aumenta también el intercambio, el comercio. Los imperios coloniales van a favorecer el comercio no solamente internacional, sino interno. Hay muchos más medios de cambio, mucho más moneda. Bueno, después hablamos. Entonces,
para volver al tema inicial. El capitalismo comercial fue impulsado por el descubrimiento geográfico. También fue impulsado por el Estado absolutista. ¿Qué es el Estado de la monarquía absolutista? Los señores feudales que controlaban el poder de su propio territorio se debilitan. Y entonces, al debilitarse el poder de los señores feudales, surge y se consolida el poder de aquel que tenía una jerarquía mayor que el título de rey. Entonces, estos señores feudales, que eran prácticamente independientes, comienzan a ser subordinados a un monarca, el monarca absoluto. Y entonces se van definiendo, este monarca va a controlar un territorio. Surge lo que se va organizando, lo que sería el Estado moderno. Antes era lo que había un montón de regiones sin una autoridad central. Ahora van surgiendo los Estados modernos. Surge el Reino de Francia, el Reino de España, de Portugal, Inglaterra. Se van definiendo los estados actuales nacionales. ¿Qué importancia tiene la economía para la economía? Bueno, hay un poder central y un territorio. Y este poder central controla un ejército, funcionarios. Y entonces, este Estado nacional comienza a crear lo que se llama un mercado nacional. Favorece dentro de su propio territorio, levanta las barreras que existían, trata de favorecer el comercio interior dentro de su territorio, dentro del Reino de Francia o de Inglaterra o donde sea, van en poder central, favorece el intercambio interior. Y también aplica una política económica exterior, es decir, proteccionista, defender las industrias actuales nacionales frente a la competencia extranjera. Bueno, dos cosas más del Estado Nacional y para completar. El Estado necesita un ejército y este ejército cuesta dinero. Con lo cual hay una asociación entre los burgueses, los comerciantes que tenían el dinero, y el Estado Nacional. De hecho, los comerciantes favorecen este Estado Nacional porque da protección para el comercio. Además, el ejército va a favorecer ciertas industrias, como la época en que se utiliza la pólvora, los cañones, toda una revolución militar, y entonces van surgiendo industrias militares ligadas a la elaboración de productos de armamento. Y para completar, tenemos el cambio cultural. El cambio cultural está dado por un cambio de mentalidad ligado a su vez al comer, el desarrollo del comercio, el surgimiento del individualismo. El comerciante es una persona que creció por sus propios recursos, entonces hay un sentimiento de individualidad que se manifiesta en el aspecto intelectual con el Renacimiento. El Renacimiento, si ustedes ven las pinturas renacentistas, tienen por objeto central pintar al hombre en general, de la naturaleza. Entonces hay una visión optimista de que el hombre tiene capacidad de transformar la naturaleza. El individualismo también se manifiesta en la reforma eclesiástica, porque ya no acepta el dogma cerrado de la Iglesia, del Papa, sino que cada uno quiere interpretar por su cuenta la Biblia. Entonces surgen una serie de grupos, o sea, nuevas religiones que rompen la unidad religiosa de Europa. Y otra cosa que es importante, surge la ciencia moderna, el pensamiento científico. En la edad moderna, en la época del método científico, o sea, la búsqueda de la verdad a través de
proceso de conocimiento, ese es el método. O sea, no creer en nada a priori, sino hasta que no se siga ese proceso y se pruebe, digamos, a través de la comprobación, a través del